Bueno, aquí estamos de regreso en este viernes, que no es martes. Vamos a hablar de otro tema. Nos referimos a la marcha por el agua, en torno al agua, reivindicativa de aspectos relacionados con el agua. Ahora quizás podemos ponerle el nombre más adecuado, que como ustedes saben, hoy concluyó en la capital con una reunión en el Palacio Presidencial y que venía 12 días, si mal no recuerdo, recorriendo todo el país de todas partes. Confluyeron ayer en la capital y hoy de alguna manera pues le han puesto la guinda al pastel, es decir, han terminado todos sus proyectos. Vamos a hablar con un invitado, don Víctor López, que es director ejecutivo de la asociación UTSCHE. Víctor, buenas noches y bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Víctor. Nos contaba usted que ha participado en la vertiente que salió de Escuintla, pasó por la Universidad de San Carlos, llegó hoy al Congreso y terminó en Casa Presidencial. ¿Qué lograron en sus últimas dos reuniones? Bien, salimos nosotros, yo vengo de una organización formada por comunidades que protegen los bosques en todas partes del país, en muchas partes altas. El recorrido, como ustedes dicen, fue muy grande, fue un recorrido convocado por muchas organizaciones, la mía como muchas otras se sumó. Hay que tener en cuenta que uno de los principales objetivos era la toma de conciencia, ¿verdad? De un problema que es un problema de todos y de todas en Guatemala, de un problema que están sufriendo miles de familias al grado de ser ya una crisis humanitaria. Podemos ver los casos en la costa sur que hemos hablado mucho, y yo pienso que se ha tenido hoy un inicio de diálogo con el Congreso que consideramos que es muy positivo. Algunos creían que esto es una marcha por una ley de aguas y esto es falso, ¿verdad? Los organizadores de la marcha propusieron a toda la sociedad, a todos los que quisieran sumarse, algunos objetivos, entre ellos pues denunciar casos concretos que están ocurriendo, también levantar, como dije, la conciencia y sí, un clamor porque el agua sea para todas y para todos. Hay Víctor, algunos vectores, vamos a decir, medulares en el proceso, digamos, reivindicativo de toma de conciencia de la marcha. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es. Pues queremos una ley para la protección de la cuenca del no sé qué, para la comunidad Pepe. O queremos, no sé, algunos vectores medulares que independientemente de la toma de conciencia han estado ahí, porque se han visto muchas pancartas de muchas cosas. Claro. Bueno, el cauce de los ríos es ese vector, ¿verdad? Es el hilo conductor. Lo que pasa desde arriba de la cuenca, desde donde se está el agua captando, y de lo que está ocurriendo en las partes altas, en los bosques, en las montañas, hasta el drama de lo que está ocurriendo en la costa y en el ecosistema manglar. Entonces, ese es el vector. Y como dicen los casos, tal vez no clamando por una ley específica para cada caso, no sería viable ni mucho menos, pero sí hay demandas muy concretas, ¿verdad? Los ríos no están llegando a los manglares ni al mar. Y se está no solo dañando irreversiblemente un ecosistema vital para el país en todos los aspectos, ecológico, social y económico, ¿verdad? Sino que se están vulnerando los derechos básicos de las poblaciones allá en el sur. El derecho a la alimentación, porque sus medios de vida y los de muchos otros, todos los que nos comemos un ceviche a cada fin de semana, se está dañando una economía, se han acabado, ¿sí? Pero para los que viven, su medio de vida es un impacto gravísimo que se agrava cuando, además del desvío de los ríos, la excavación de pozos demasiado profundos para la irrigación está dejando sin acceso al agua. Por eso decimos que es al grado de una crisis humanitaria. Pongo el caso de Champerico, ponemos el caso de las comunidades, por ejemplo, en los ríos Madrevieja y Coyolate, que se han ventilado mucho en estos últimos días. Ese es el hilo conductor o el vector, como dices, ¿no? Le formulo nuevamente la pregunta, ¿qué plantearon ante los diputados y ante Casa Presidencial? Bueno, se recolectaron cerca de 70 denuncias concretas, ¿verdad? Denuncias que podemos agrupar tal vez en unas 3 categorías si pensamos siempre en la cuenca, desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? En las partes altas de las cuencas y en las partes medias se están presentando denuncias que tienen que ver con proyectos privados, sobre todo de generación de energía eléctrica y extractivos, que están pasando encima de los medios de vida de los pueblos, de las comunidades, y que no han sido debidamente consultados, ¿verdad? Sabemos que es legislación vigente en el país el derecho a la consulta. Si bien no está reglamentado como debería ser, sí hay reclamos de proyectos y concesiones que se hacen sin consulta a los pueblos indígenas, por ejemplo, que en esas áreas tienen derechos y tienen una posesión ancestral.
En las partes medias, pues tiene que ver con esto, con el acaparamiento del agua, con el desvío, ¿verdad? Y en las partes bajas hay denuncias, bueno, las denuncias por contaminación creo que se extienden hacia todos lados y son muy diversas y por muy diversas causas. Yo creo que este es un tema de un debate muy amplio todavía en el país, ¿verdad? En el sur las demandas de contaminación sí son muy focalizadas hacia los ingenios azucareros, hacia las industrias procesadoras de distintos productos vegetales, la agroindustria en general. Y también ahí pues las denuncias que tienen que ver con esto, con privar del derecho al agua a los ciudadanos. Se me ocurre, si dibujáramos en el aire para que nuestros televidentes tengan pues esa imagen digital que yo pretendo proyectar, el mapa de Guatemala y partiéramos de todos los rincones en la manifestación que converge en la capital, la pregunta sería, ¿qué autocrítica han hecho estas organizaciones? Porque yo me atrevería a decir que el 90% de las comunidades de procedencia de los manifestantes no tienen depuradoras, los residuos van donde sea, es decir, que... ¿Plantas de tratamiento, dices tú? Sí, ¿qué autocrítica hay de decir, bueno, estoy pidiendo el acceso al agua, pero en mi propia comunidad ni siquiera me preocupo de tener una depuradora? O sea, yo soy el contaminante inicial de mi comunidad. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, sí, ese es un tema muy interesante. Yo he escuchado argumentos muy debatibles, como cualquier argumento al fin, como decir, bueno, se critica a los grandes monocultivos de la costa o de las tierras bajas del norte, como la palma de aceite o como la caña de azúcar, pero el mayor monocultivo del país es el maíz, ¿verdad? Eso es un argumento que yo pienso que sí pasa por todo un análisis de los medios de vida y de la historia misma del país, ¿verdad? Tienes mucha razón, la marcha es un clamor, la marcha sale en torno a una realidad que, como llego a decir, es muy fuerte, y los temas de la gestión que se hace a nivel local, incluso a nivel de la persona y la familia, no han sido el tema más fuerte de esta marcha. Sin embargo, es una cosa muy notoria como más allá de las pancartas, ¿verdad?, que es lo visible, los rótulos, sí hay un trabajo y lo pudimos ver. Por ejemplo, yo estuve muy vinculado a lo que hizo el pueblo Pocomán de Palín en Escuintla, y el trabajo preparatorio a la marcha y toda la toma de conciencia, que es el objetivo, sí pasó mucho por decir, bueno, ¿cómo estamos gestionando el agua acá? ¿Cómo estamos tratando los nacimientos de agua? ¿Qué está pasando con la basura? Entonces, por ejemplo, un debate muy lindo que se dio es, bueno, tenemos un proyecto de transporte de energía eléctrica con la empresa Trexa que está dañando, y veamos cuáles son los efectos de esta empresa, pero cuáles son las condiciones que habían previos también, que no eran, como dices, perfectas. Entonces, bueno, la marcha tiene clamores. No se hace normalmente una marcha para hacer ahí la autocrítica, pero yo creo que en la medida que se permite a la organización comunitaria, al debate, por ejemplo, en el nivel municipal de los comunes, llegar a la toma de conciencia, la marcha sí está cumpliendo un objetivo también autocrítico. En esa toma de conciencia yo creo que la marcha fue exitosa. Por ejemplo, yo vi en esta última semana dos cifras que me preocuparon, pero también me interesaron muchísimo. Una, la del ministro de Ambiente, que decía que tienen un recuento de 50 ríos desviados, por lo menos. Y el informe del IARNA, que dice que el 47% del agua del país se exporta a México. ¿Se toma conciencia? Por lo menos tenemos una idea más cercana a cómo estamos usando el líquido, pero ¿y ahora qué? Bien, tienes mucha razón. El IARNA mismo dijo, pues concluyó en el perfil ambiental, en el último perfil ambiental, algo que se puede explicar y entender muy sencillamente. Somos un país con mucha agua y con poca gestión, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la toma de conciencia es algo en lo que la pregunta cabe, ¿qué viene después? ¿Sí? La toma de conciencia es una llamada de tuzas, ¿verdad? Es algo que hoy es el Día de la Tierra, hoy decimos si pues, tenemos que hacer algo como persona o como pueblo, etcétera, y mañana seguimos haciendo lo mismo. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que sí tenemos que ver que se concreten acciones en todos los niveles, en el nivel local. Cuando digo local, la organización comunitaria, porque sí vengo de años de experiencia de saber que el país tiene una riqueza social y una riqueza cultural en las formas de organización local para proteger los bosques. ¿Y una ley de aguas no coadyuva en esa organización? Por supuesto, por supuesto. Pero también urge. Por supuesto, pero
viene la otra cuestión que preguntaste. Justo el ministro corrigió, porque yo escuché la nota informativa que dijo lo de los 50 desvíos, no 50 ríos desviados, 50 desvíos, pero él llamó al noticiero y corrigió y dijo que en realidad no había puesto un número, ¿verdad? Que dejaron de contar en algún momento del sobrevuelo que había hecho, ¿verdad? Entonces, definitivamente, o sea, una constante que no podemos negar, ¿verdad? Y que realmente hasta se han contradicho los voceros, sobre todo de la agroindustria, es que hay un abuso, que la ecuación no cuadra. A pesar de ser ese país que exporta agua o que tiene más agua, pues usamos una cuarta parte del agua que el país, de la oferta hídrica que tiene el país. Aún así, cómo no cuadran las ecuaciones en esas cuencas y cómo no es viable para mantener ya una economía agroindustrial, tener mínimos para mantener un ecosistema manglar o para que puedan vivir decentemente las familias de esa región. Mucha gente, Víctor, puede ver esto como una confrontación de sectores de interés con sectores de interés. Sectores de interés de organizaciones, no nombremos, algunas de las que organizan la manifestación, con sectores de interés tradicionales criticados, como han sido las hidroeléctricas, o han sido los cultivos de palma, o han sido los azucareros. La primera pregunta es, ¿cómo imaginamos? ¿Es esto así o realmente no tiene nada que ver esta percepción? Y la segunda es, si no fuera así, a lo largo de la cuenca hay que ponerse de acuerdo mucha gente. Desde el usuario que no tiene agua potable, pues hasta el del manglar, que es el último, y ahí por medio y todo. ¿Esto en qué foro se puede hacer? Son dos preguntas. Primero, si esa confrontación tuya dices no existe, no es esa la intención, o realmente subyace, porque hay que disipar un poco las dudas, ¿verdad? Y la segunda es en qué foro se puede o se podría debatir esto, porque habrá que hacerlo posiblemente por cuencas o por sectores. Es decir, tampoco una ley general a lo mejor sirve porque las cuencas son diferentes. Sí, recordemos que iniciativas de ley, y no solo el texto, ¿verdad?, sino realmente la iniciativa de grupos comprometidos con la temática, preocupados genuinamente, ¿verdad?, y asumamos que sin un interés no legítimo por provocar conflictos o confrontaciones, han habido, ¿verdad?, y precisamente no han avanzado por una serie de condiciones desde muy distintas posturas, desde el sector privado, por lo que tiene que ver con la internalización de los costos de los servicios ecosistémicos que permiten que el agua se use en la economía, pero también del lado de los pueblos indígenas, que no han tenido precedentes de que el Estado respete sus propios sistemas, el caso de Totonicapán con su sistema propio de servicio comunitario, el Cashcol, que ha permitido que esos bosques no solo se preserven por años, sino que la gestión del agua sea una gestión justa y armoniosa en la sociedad, pero no tienen precedentes los pueblos de que una normativa del Estado, una legislación respete o que cumpla, como dijimos ya en esta misma mesa, con lo que mandata la Constitución, de reconocer, respetar y promover las formas de organización social de los pueblos. Entonces, bueno, ahí tienes toda la razón, hay que ver qué es lo que subyace. En torno a los problemas, bueno, el trabajo que hacen los medios de comunicación es importantísimo, porque más allá, digamos, de los grupos de interés, hay una realidad que hay que informar cómo es, ¿verdad? Yo les invito que, como ya lo han hecho, lo han empezado a hacer algunos medios, sí se pueda hacer periodismo de mayor profundidad de lo que está pasando en alguna cuenca, por ejemplo, ¿no? Claro. Sería muy triste que pase lo que pasa en un Cambrai, ¿verdad?, que hasta que hay una tragedia, ¿verdad? Hoy día las comunidades del río Coyolate, por ejemplo, de Santa Odilia hacia abajo, si ocurren estas tormentas que ya tenemos evidencia que han comenzado a ser más frecuentes, como el Ágata, o sea, donde se concentra la lluvia en muy poco tiempo, vamos a esperar que haya ahí otro Cambrai, que hayan cientos de familias sepultadas bajo la avalancha para tomar alguna acción. Entonces, bueno, ahí para responder a la primera pregunta, es clave que fluya mucha más información y ahí tenemos una responsabilidad todos los sectores, ¿verdad? Y por supuesto, los medios de comunicación hacen una labor muy grande.